Mucho gusto, mi nombre es José Alejandro García Montero, actualmente estudiante de quinto semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. El motivo de este tercer video es dar solución a la actividad número 2 encomendada en el área de Derecho Penal Especial, cuyo docente encargado es Juan Pablo Albacerna. Para esta actividad se nos encomendó analizar un boletín jurisprudencial de la Sala de Casación Penal, donde en este caso me correspondió uno del 30 de septiembre del 2020. Y pues después de analizar este boletín teníamos que hallar las sentencias que fueran trascendentales para nuestra materia, Derecho Penal Especial. Entonces tomé como referencia las siguientes sentencias. La primera fue la SP 3203 del 2020, magistrado ponente José Francisco Cuña Vizcaya. También tomé como referencia la SP 3141 del 2020, magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier. Y por último también tomé de referencia del boletín la SP 922 del 2020, magistrado ponente Jaime Humberto Moreno Acero. Asimismo, vamos a responder en cada una de las siguientes preguntas que considero son trascendentales, así como las que el profesor también nos incluyó para guiarnos en el transcurrir de este análisis. Tenemos que argumentar cuáles son los hechos, las actuaciones procesales, los argumentos de las demás partes de los intervinientes, la teoría del casacionista y por último las consideraciones de la Corte junto con una pequeña reflexión que les va a dar el estudiante. Vamos a empezar haciendo el análisis de la primera sentencia que tomé de mi boletín, la cual vendría siendo la SP 3203 del 2020. Magistrado ponente José Francisco Acuña Vizcaya. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos frente a la sentencia radican el 13 de septiembre del 2013, donde el señor Carlos Andrés Monge Molina, progenitor del menor AFMP de 6 años de edad, formula una denuncia dirigida hacia la señora Cielo Rocío Perea Valderrama, quien es la madre del menor, por haberse sustraído sin justa causa del deber de cancelar los alimentos del menor dada su condición de madre. Posteriormente, dicha denuncia fue realizada bajo el precedente de la obligación que se encuentra en el acta de reintegro expedida el 3 de abril del mismo año por la Defensoría Quinta de Familia Regional del Huila dentro del proceso administrativo de restablecimientos de derechos del menor AFMP, frente a quien el ICBF ordenó su reubicación en el hogar de sus abuelos y posteriormente asignó la custodia y cuidado personal al padre. Dicho proceso administrativo, cabe aclarar que primero giró en torno por la denuncia establecida por los abuelos maternos y paternos del menor, dado que encontraban que la pareja de ese entonces de la madre tenía problemas con el alcohol y trataba mal para ese entonces su hijastro, y también lo golpeaba. Entonces por eso decidieron imponer la denuncia principal para que la custodia se la quitaran a la madre, y entonces el ICBF, como lo dije anteriormente, puso el niño a manos de sus abuelos, Posteriormente se llevó otra denuncia donde el padre reclamaba la custodia de su hijo y el ICBF se la ordenó, y de tal modo la madre quedó a cargo de pagar los alimentos, ¿no? Dado que mediante el proceso administrativo se le está obligando que pague los alimentos. Una vez establecidos los hechos, vamos a proceder a hablar frente a las actuaciones procesales que se desencadenaron. Tenemos que el 1 de septiembre de 2015, en audiencia preliminar llevada a cabo ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Campo Alegre, Huila, la Fiscalía imputó en contumacia a Cielo Rocío Perea Valderrama por el delito de inasistencia alimentaria agravada. De acuerdo con lo previsto en el artículo 233 del Código Penal, numeral 2 del Código Penal, el cual establece que en estos casos se podrá aplicar el principio de oportunidad. Posteriormente, luego de reiterados aplazamientos a causa de la inasistencia del defensor, la audiencia probatoria se llevó a cabo el 14 y 26 de febrero del 2018, mientras que el juicio oral culminó el 8 de agosto del mismo año. Por último, el 10 de agosto se emitió el fallo absolutorio proferido
proferió en la sentencia, ¿no? Absolviendo a la señora Cielo Rocío Perea Valderrama por los delitos imputados de la fiscalía. Tenemos que el primer fallo absolutorio fue susceptible de inconformidad por parte de la fiscalía y el apoderado de la víctima, de tal manera que se llevó a recurso de apelación el fallo de primera instancia, mediante el cual se pronunció el Tribunal Superior de Neiva el 24 de agosto del 2018, revocando la absolución de primera instancia y condenando en segunda instancia a Cielo Rocío Perea Valderrama por el delito de inasistencia alimentaria agravada. Una vez proferido el fallo de segunda instancia que condenaba a Cielo Rocío, el defensor de Cielo Rocío Perea Valderrama interpuso y sustentó recurso de apelación y casación. El ADCUEN, el juez de primera instancia, la negó por improcedente el recurso de apelación, mientras que el recurso extraordinario de casación sí prosperó y se le concedió el 23 de octubre siguiente llevar a cabo pues la sustentación de la demanda. Las actuaciones procesales, vamos a proceder a hablar de la teoría y argumentación del casacionista frente a la sentencia impugnada. Los fundamentos y teoría del casacionista se basaron en diferentes argumentos. En el primero reclama nulidad de la segunda sentencia debido a lo confuso de la argumentación y lo sintetizó de la siguiente manera. En el primer fundamento tenemos que reclama nulidad por falta de congruencia al formular la imputación y acusación en una resolución nula. Para este punto, el defensor del acusado cuestiona la imputación y acusación ya que partieron de diferentes actos administrativos que les voy a nombrar posteriormente. El primer acto administrativo que tenemos está en la resolución 0110 del 3 de abril del 2013, que declaró la situación de vulneración de derechos del niño AFMP, ordenando su reubicación en el hogar de sus abuelos paternos. La segunda resolución que podemos encontrar es la 0174 del 22 de julio del 2013, que impuso la suma de 825.000 pesos como cuota provisional de alimentos integral para ambos progenitores. La tercera resolución que podemos encontrar es la 0204 del 2 de septiembre del 2013, que mantiene la cuota pero asigna la custodia y cuidado personal del menor al padre. Y por último tenemos las resoluciones 0057 y 0073 del 28 de abril y 13 de mayo del 2014, respectivamente, en las que se conserva la patria potestad en cabeza del progenitor, es decir, del padre del menor, pero se fija cuota alimentaria para Cielo Rocío Perea Valderrama en 500.000 pesos. ¿Qué argumentó el abogado defensor de Cielo Rocío? Argumentó que dichas resoluciones eran nulas en la medida que el primero no fue homologado, el segundo no quedó firme ya que no se resolvió el recurso de apelación, sino que solo el de reposición, y las últimas, pese a que fueron homologadas, no habían cobrado ejecutoría a la fecha de la audiencia de formulación de imputación, y solo tomó fuerza el día 6 de abril del 2016. Por lo tanto, el casacionista, defensor de Cielo Rocío, considera la nulidad del delito impuesto, toda vez que desde mucho antes las resoluciones no cobraron vigencia, llevando a Cielo Rocío Perea Valderrama a ser acusada de forma indebida. Otro aspecto que también reclamó el defensor de la acusada fue violación del derecho al debido proceso en aspectos sustanciales. En este aspecto, cabe aclarar que el defensor de la acusada menciona que el juez, al dar la oportunidad a Cielo Rocío Valderrama de presentar pruebas documentales en la audiencia preparatoria, dejó desnudo el proceso antes de entrar al juicio oral, dando oportunidad a la fiscalía de manipular las pruebas, y el fallo solo giró en torno a la prueba testimonial, por lo cual considera que se desconoció pruebas más trascendentales que podrían haber demostrado la verdad de las conductas que afectó en este caso al menor. Otro reproche que hizo el abogado defensor de Cielo Rocío fue la reclamación a que hubo una vulneración en el derecho a la defensa técnica. Este reproche se hizo en la medida de un acontecimiento que se presentó en una de las sesiones de audiencia preparatoria, donde el abogado, para este momento encargado de defender a la acusada, solicitó renunciar al caso y el juez lo permitió,
por lo que posteriormente se la dejó un defensor público, negándole la posibilidad de tomar un abogado de confianza como lo respalda la ley. Además, comenta que el defensor público no se le permitió un tiempo prudente para estudiar y analizar el caso en concreto de Cielo Rocío Valderrama, motivo por el cual la teoría casacionista reprocha que hubo una vulneración al derecho de la defensa técnica. Por último, el defensor de Cielo Rocío Valderrama pide que se le explique más a detalle el porqué el fallo condenatorio en segunda instancia. Para esto dictó jurisprudencia de la sentencia C 919 del 2001, en la cual se especifican los requisitos para que se configure la obligación de alimento, los cuales son: estado de necesidad del alimentario, la capacidad económica del alimentante, y tercero, el vínculo jurídico de casualidad. Frente a lo cual logró inferir en la teoría del casacionista que el primer requerimiento por parte de la Corte se desconoció la cuota alimentaria del progenitor, o sea que nunca se especificó qué era lo que daba como tal el progenitor, ya que esta cuota cubría todas las necesidades básicas y por lo tanto nunca se vio afectado. En el segundo, recalca que la Fiscalía nunca demostró la capacidad económica de Cielo Rocío Perea Valderrama. Y en el último requerimiento manifiesta que nunca se aprobó que la acusada se sustrajera de forma dolosa frente a su obligación alimentaria. Es por esto, en todo lo que dije anteriormente, se basó la teoría del casacionista para poder recurrir al recurso extraordinario de casación. Una vez establecidos los argumentos y la teoría casacionista, vamos a proceder a hablar rápidamente de los argumentos de las partes intervinientes. En cuanto le concierne a la Fiscalía, declaró que la acusada no se pudo exonerar de responsabilidad, de acuerdo a lo que se dijo anteriormente en las teorías, ni tampoco con lo que dictó en la sentencia C919 del 2021, ya que todo esto, la inasistencia alimentaria, se debe fundamentar en el principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la obligación de suministrar la subsistencia de sus integrantes que no están en capacidad de asegurárselas por sí mismos. Igualmente se convocó lo dicho por el juez de segunda instancia, que dijo, abro paréntesis: para su sustracción no se exige una efectiva afectación al bien jurídico tutelado, sino la simple probabilidad de un daño a la familia, cierro paréntesis. La Fiscalía infirió lo siguiente: que en efecto no se vulneró un bien jurídico tutelado, ya que el progenitor del menor podía cubrir todas sus necesidades. Es por eso que lo que se le atribuyó a Cielo Rocío fue un daño a la familia, ya que al sustraerse sin justa causa incurrió en agredir la integridad de su hijo y el concepto que éste puede llegar a tener como familia. Además, cabe aclarar que la madre estaba facultada para cumplir con la cuota alimentaria. Esto se va a decir posteriormente dentro de las consideraciones. Igualmente cabe aclarar que si bien el padre podía cubrir todo, la madre también tenía obligación, porque todo esto se faculta desde el principio de la solidaridad. Razón suficiente, argumenta la Fiscalía y partes intervinientes, para encontrar responsable a Cielo Rocío por su sustracción, sustracción sin ninguna causa frente a la obligación que le fue encomendada. Muy bien, una vez comentado las intervenciones de las partes intervinientes, vamos a proseguir hablando frente a las consideraciones de la Corte. En las consideraciones de la Corte vamos a observar que se basó dando su punto de vista frente a cada uno de los reproches que el casacionista argumentó en su teoría. La primera que el casacionista, el primer reproche que hizo fue nulidad por falta de congruencia. Por parte de la Corte, frente a este reproche, se pronunció desestimando la solicitud, basando su argumento en que a pesar de la multiplicidad de actos procesales, la imputación por parte de la Fiscalía se basó desde el momento en que nació la obligación, el 3 de abril del 2013, y que desde ese momento la madre bajo ninguna circunstancia se podía sustraer de la obligación. Además, argumenta la Corte que estos derechos no nacen de actos administrativos bajo ninguna circunstancia, por lo contrario, surgen a raíz del nacimiento del menor y por consiguiente el deber de responder de los padres. Por tal razón, la Corte declaró intrascendente el primer reproche, ya que el argumento del impugnante es intrascendental,
al pretender que la obligación se deriva de actos administrativos, como lo quiso hacer ver en su argumentación. En cuanto al segundo reproche, que el argumento por parte del casacionista lo nombró nulidad por violación al debido proceso en aspectos procesales, y en ese mismo reproche se pronunció diciendo lo siguiente, taxativamente: dejó desnudo el proceso, el juez, de hechos ciertos y relevantes para el juicio oral. Todo esto al permitir pruebas trascendentales antes del tiempo estimado. La Corte también tiene que desestimar la vulneración al debido proceso, ya que consideró que no argumentó de manera específica cómo al negar la invalidación eventual de este trámite afectaría o ayudaría al esclarecimiento del caso y cuál fue la verdadera afectación de las víctimas, obviamente en beneficio de la acusada. Es decir, que en el argumento del casacionista, al decir que hubo una vulneración al debido proceso, no se fundamentó en las actuaciones que llevó a cabo el juez cómo verdaderamente se le vulneró. Es decir, que no se puede estimar pues dicho reproche en la medida de que no se argumentó de manera fáctica. En cuanto al tercer reproche, que fue nulidad del derecho por defensa técnica, voy a proceder pues a nombrar un poco de lo que nos dijo el casacionista en esto. Reprocha en cuanto a esta etapa procesal donde el abogado, para entonces defensor de Cielo Rocío Valderrama, abandona el caso y el juez lo permite y posteriormente no le permite acoger uno de confianza, otorgándole un defensor público, el cual argumenta no se le dio el tiempo estimado para estudiar el caso a fondo. Lo podemos visualizar de forma más concreta así. Primero, a la acusada sin permitirle la designación de un abogado de confianza. Segundo, no le dio a este último la posibilidad de estudiar, analizar y realizar las determinaciones pertinentes para la defensa técnica y objetiva en pro de los derechos de Cielo Rocío Perea Valderrama. Tercero, negó todas las solicitudes probatorias de la defensa, como los testimonios de los abuelos maternos del menor, cuyas pruebas consideran importantísimas para la defensa de su proahijada. Fue lo que nos quiso decir en la teoría el casacionista. En cuanto a todo lo anterior, la Corte manifiesta a este reproche que por parte del juez el actuar siempre fue concederle un abogado de su confianza, pero en la siguiente audiencia, o sea, le podía conseguir el abogado, pero después hasta la siguiente audiencia. Después de esto, la audiencia fue postergada por parte del abogado en 14 ocasiones. Y cuando finalmente pudieron hacer la audiencia, el abogado no se presentó, motivo por el cual se le concedió un defensor público. Aclaró de nuevo pues la Corte, ¿no? Además manifiesta que en efecto se le dio un tiempo prudente para estudiar el caso. Además, en cuanto al segundo y tercer argumento, la Corte manifiesta que el procesado contó con el tiempo suficiente para el recaudo de pruebas que le servían para su defensa, al punto que el funcionario accedió a varios aplazamientos que conlleva a que la audiencia probatoria se suspendiera por un año más. Bajo tales premisas, la Corte aclara que los reproches enunciados por el censor de ninguna manera configuran hierros estructurales ni vicios de garantías que conllevan a la nulidad de lo actuado, por lo que la pretensión principal será desestimada. Para el caso en concreto, ya para encerrar todo, la Corte manifiesta que evidentemente la progenitora del menor se sustrajo sin justa causa de la responsabilidad, ya que no basta con que el padre cubra todos los gastos. Por el contrario, dice la Corte que la responsabilidad debe ser mutua, sin importar que no se afecte un bien jurídico tutelado, ya que el hecho de tener un hijo implica la responsabilidad de ambas partes. No implica que porque el padre pueda conseguirle todo al hijo, la madre tenga que ser exonerada. La Corte dice que no, que ambos padres están en la obligación de cubrir los gastos y las necesidades que necesite el menor. Concluyó la Corte de dejar en vigencia el fallo proferido en segunda instancia, con la particularidad que la Corte ordenó la suspensión de la pena con el fin que pueda ponerse al día con la cuota alimentaria del menor. Podemos entender entonces
que la Corte, al basarse de todos los reproches que hizo el casacionista, negó cada uno. Y el punto esencial aquí es que no importa que el padre pueda cubrir todas las necesidades del hijo, no es un motivo para que la madre se sustraiga con justa causa. Por el contrario, esta obligación aclara a la Corte que es de los dos, y tanto padre como madre deben actuar en pro de cubrir todas las necesidades que necesite su hijo. Por tal motivo, la Corte casó la sentencia no casó la sentencia de segunda instancia y la dejó en vigencia. La segunda sentencia que consideré pertinente para hacer este análisis fue la SP 3141 del 2020, magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier. Vamos a empezar entonces abarcando frente a los hechos que desenvuelve esta sentencia. Tenemos que los hechos radican en la denuncia interpuesta por la señora Diana Montes Díaz, donde reprocha las actuaciones del señor Henry Gregorio Sánchez Murcia, con quien sostenía una relación sentimental y unión marital de hecho. Dicha denuncia se presentó fundamentada al haber abusado sexualmente de su hija menor, quien para ese entonces tenía 8 años de edad, señalando dentro del contenido de la denuncia que el 6 de junio del 2013 la madre logró interceptar conversaciones de la red social Facebook, donde su pareja entablaba pláticas con su hija menor, 8 años, donde el contenido desencadenaba distintas manifestaciones sexuales. Una vez visto esto, decide acercarse donde su hija, quien le comentó que mientras ella laboraba como enfermera en las noches, su padrastro Henry Gregorio Sánchez Murcia aprovechaba que estaban solos para tocarle en varias ocasiones sus partes íntimas, así como también hizo en distintas ocasiones acariciarle su miembro viril, y posteriormente también en distintas ocasiones logró penetrar la vía vaginal y anal. Además expresó que esto se venía presentando desde el año 2009. Muy bien, una vez establecidos los hechos, vamos a hablar rápidamente de las actuaciones procesales que desencadenaron. Tenemos que el día 19 de mayo del 2017 el juzgado 39 penal de circuito con funciones de conocimiento condenó al señor Henry Gregorio Sánchez Murcia como autor de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas según el artículo 211 del Código Penal, numeral 2 y numeral 5, en concurso homogéneo y sucesivo. De este primer fallo, el abogado defensor del acusado decía apelar la sentencia, pasando a una segunda instancia, donde la Sala Penal Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá confirmó la decisión del juez de primera instancia el día 29 de agosto del 2018. Una vez la decisión en primera instancia fue proferida, la de primera y la de segunda, fue proferida, el abogado defensor de Henry Gregorio Sánchez Murcia determinó pertinente instaurar el recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segunda instancia el día 8 de julio del 2019. Se declaró ajustada a derecho la demanda para la casación. Continuamente se debía hacer la argumentación y sustentación, lo cual no se logró llevar a cabo por la emergencia sanitaria COVID-19. Es por esto que se llevó de manera escrita según el acuerdo número 020 del 29 de abril del 2020, que da posibilidad de sustentación escrita. Esto es todo en cuanto a las actuaciones procesales. Muy bien, vamos a hablar entonces de la argumentación y la teoría del casacionista. El apoderado del señor Henry Gregorio Sánchez describió un único reproche frente a la sentencia de segundo grado, fundamentándose en el numeral 1 del artículo 181 de la ley 906 del 2004, la cual dice: falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad constitucional o legal llamada a regular el caso. Al proponer esto, el abogado defensor infirió lo siguiente: que se manifestó una aplicación indebida en torno a la agravación del delito, ya que se le condenó por el numeral 2 y 5 del artículo 211 del Código Penal, quebrantando el principio non bis in idem, ya que evidentemente se imputaron dos circunstancias de agravación referidas a una misma circunstancia jurídica, lo que condujo a que se aumentara la pena de forma ilegal. Por lo anterior, solicita casar la sentencia de segunda instancia para que
excluya la grabación descrita en el numeral 2 del artículo 211 del Código Penal y redosifique la pena impuesta, ya que aplicó ilegalmente y aumentó la pena de 48 meses de prisión por el concurso cuando debió ser solamente por 24 meses por parte del fallo en segunda instancia. Es decir, lo que está pidiendo el casacionista en cuanto a su argumentación es que dentro de las dos circunstancias de agravación se le excluya de la que se encuentra en el inciso número 2 del artículo 211 del Código Penal, en la medida que la que se adecua más y la que se adecua en específico es la que encontramos en el inciso número 5, que corresponde al punto número 5, valga la redundancia, del artículo 211 del Código Penal. Muy bien, vamos entonces a empezar a hablar de la argumentación de la Fiscalía y de las demás partes intervinientes. La Fiscalía, delegada por parte de la Corte, señaló que el cargo tiene parcialmente vocación de prosperar, ya que se vulneró evidentemente el non bis in idem al imputarse al procesado dos circunstancias de agravación por una misma situación, ya que la autoridad de confianza entre el padrastro y la niña que facilitó el abuso se acoge con mayor descripción en el numeral 5 del artículo 211 del Código Penal. Sin embargo, la fiscal expresó que en lo que no tiene razón el abogado defensor es en atribuirle un error a los falladores por incidir en un aumento ilegal de la pena, ya que el aumento punitivo es solo uno y así lo aplicó el fallador. Por parte del Ministerio Público, para intervenir en su aporte a esta casación, manifestó casar parcialmente la sentencia de segunda instancia, toda vez que evidentemente se le afectó por una doble valoración frente a una misma circunstancia, ya que el numeral 5, reiteró, se apoyó también en lo que dijo la Fiscalía, el numeral 5 se incorpora mejor a la circunstancia de autoridad descrita entre el padrastro y la niña, lo recoge con mayor riqueza al delito imputado. De lo anterior, solicita casar parcialmente la sentencia de segunda instancia, excluyendo únicamente el agravante número 2 del artículo 211 del Código Penal, sin que ello afecte la sanción legalmente impuesta, esto es decir, en cuanto al acceso carnal con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años. Muy bien, vamos a hablar entonces con respecto a las consideraciones de la Corte. Las consideraciones de la Corte respecto al caso en concreto se preocuparon por dar evidencia sobre una transgresión al non bis in idem, ya que al encontrar culpable al señor Henry Gregorio Sánchez Murcia sobre los delitos acusados versaron dos circunstancias de agravación descritas en el artículo 211 del Código Penal, numeral 2 y 5. Para dar contestación, la Corte sustentó las diferencias que se encuentran entre estas agravaciones y las dijo por separado, ¿no? La diferencia que tiene. Respecto a la agravación del numeral 2, describió que no deriva en específico de algún grado de parentesco, es decir, que esta agravación no deriva de algún grado de parentesco, valga la redundancia, toda vez que el carácter, posición o cargo de este numeral hace referencia a sobre una manifestación de confianza de manera genérica, es decir, que versa sobre algo claro e inmediato, como por ejemplo la orden de un profesor a un estudiante o de un jefe a un empleado. Además, esta debe fundamentarse en la defensa, cosa que no se dio en el trayecto narrativo del juez en segunda instancia para dar sentido a su fallo. En cuanto a la segunda agravación, que se encuentra en el artículo 211 numeral 5, la Corte manifiesta que esta reúne todas las condiciones del segundo. Además, reúne el parentesco, el cual no es reprochable, ya que debe existir evidencia tangible frente a la relación de afinidad. Además, estos se dan usualmente de manera ascendente y descendente, explicando así una clara imagen de cómo la superioridad es manifestada. La Corte consideró en cuanto a esto que el agravante numeral 5, artículo 211 del Código Penal, el cual nos dice: la conducta se realizare sobre pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente o contra cualquier persona de manera permanente se hallare
integrada a la unidad doméstica o aprovechando la confianza depositada en la víctima en el autor o en algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o unión libre. Entonces la Corte respecto a esto dijo que reúne todas las circunstancias que permitieron agravar la situación al procesado, pues allí se incluye e insiste sobre el parentesco padre-hijastra, como también el grado de confianza que se desprendía, ya que al ser el padrastro y convivir con la progenitora de la menor por un largo lapso de tiempo, existía una clara imagen de la figura que representaba el acusado, el cual es el de un padre. Todo esto ratificado dentro de los hechos. Es por esto que la Corte manifiesta pues casar la sentencia de segunda instancia y se excluya la agravación punitiva que se encuentra en el artículo 211 numeral 2 y deje en vigencia únicamente la agravación que se encuentra en el mismo artículo, pero en el inciso número 5, en el numeral número 5, dosificando la pena, o sea, rebajando la pena para el señor pues llamado a contestar por los cargos. Esto se vendría siendo todo en cuanto a la segunda sentencia que me correspondía a mi boletín. Muy bien, con respecto a la tercera y última sentencia que tomé en mi boletín, tengo la SP 922 del 2020, magistrado ponente Jaime Humberto Moreno Acero. Vamos a hablar entonces de cuáles fueron los hechos. Los hechos nos ubican el día 26 de agosto del 2014, donde en horas de la mañana, en el barrio El Tablazo del municipio de Itagüí, se presentó en una de las casas del sector un enfrentamiento comprendido entre el señor Norman Alberto Quintero Gallo y la señora Nelly del Carmen del Águila Oviedo, quienes convivían como compañeros permanentes. El enfrentamiento anteriormente dicho comenzó ante el requerimiento del dinero por parte de la mujer con la finalidad de comprar pañales y demás elementos que necesitaba su hijo menor de edad y en común. El hombre reaccionó maltratándola con palabras soeces y agresiones físicas. En este contexto de las lesiones, los exámenes médicos fueron: hematoma a nivel del cuero cabelludo de la zona temporal derecha de 3 centímetros de diámetro, irregular y fluctuante, pero sin signos de compromiso de planos profundos. Edema palpebral inferior del lado izquierdo, asociado a edema de mejilla y pequeña laceración superficial todos los lados corporales causados con mecanismos contundentes y que determinaron una incapacidad médico-legal definitiva de 8 días de incapacidad. Cabe declarar que todo esto se manifestó en presencia de un menor de edad, hija de la mujer agredida, donde la reacción de ella fue llorar y pedir ayuda, lo que posteriormente llegó a tener conocimiento competente por la ley penal. Vamos a hablar entonces también de las actuaciones procesales que se desencadenaron de los hechos que narran con anterioridad. Como actuaciones procesales tenemos que en primera instancia se le atribuyó la responsabilidad al juzgado segundo penal municipal con funciones de conocimiento de Itagüí, Antioquia, para resolver y dar solución al caso en concreto. La decisión del juez es de condenar al señor Norman Alberto Quintero Gallo como autor del delito de violencia intrafamiliar agravada adoptada el 14 de diciembre del 2016. Ante tal decisión, el abogado defensor de Norman Alberto Quintero Gallo decide apelar el sentido del fallo, donde la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín revocó la decisión a condenar a Norman Alberto Quintero Gallo por el delito de violencia intrafamiliar agravada el día 13 de febrero del 2017. Mediante el fallo absolutorio conferido en segunda instancia, se manifestó el delegado de la Fiscalía, interponiendo recurso extraordinario de casación. La Corte admite la demanda el 9 de octubre del 2017, donde posteriormente tuvo sustentación el 19 de febrero del 2018. Esto vendría siendo todo en cuanto a las actuaciones procesales. Muy bien, entonces vamos a hablar a continuación de la teoría y la argumentación del casacionista, que en este caso fue el delegado de la Fiscalía. Se basaron en un único cargo, el cual consiste en la violación directa de la ley sustancial, por la falta de aplicación del tipo penal consagrada en el artículo 229 del Código Penal. La fiscal delegada explicó que evidentemente se reconoció la agresión hacia Nelly del Carmen Águila Oviedo, ocasionando una incapacidad de 8 días.
Sin embargo, como dije anteriormente, se examinó de forma inadecuada el tipo penal por parte del juez de segunda instancia, ya que en este tipo penal también gira en torno al concepto del maltrato físico de la mujer, apoyándose en la ley 882 del 2004, que dicta un concepto ampliado de la violencia que integra sus versiones psicológica, física, moral y sexual. Pretende contribuir o crear conciencia, prevenir y sancionar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Además, también reitera la fiscal que se desconoció en el fallo absolutorio que los hechos también constituyeron un contraste de violencia moral por parte de la menor hija de la víctima, la cual presenció todo, asegurando que la decisión fue confusa, ya que el juez de segunda instancia estructuró su argumento diciendo que la violencia es antijurídica por el simple hecho de ser ocasional, es decir, un episodio impulsivo que no se tiene interés de afectar gravemente la unidad familiar. Además, argumenta la fiscalía que el juez de segunda instancia reiteró con propias palabras suyas lo siguiente: no produjo un daño en concreto en la relación de pareja y en los hijos, así como también adicionó que existía un trámite administrativo, el cual si en un momento fue evadido, ya se había resuelto por parte de los progenitores. Otra razón por la cual este caso propuesto no debería tener interpretación penal, olvidando claramente que el factor de género que tiene la conducta típica imputada, así como también el daño moral del menor. Lo anterior expuesto fue la base en que se fundamentó la teoría del caso y la argumentación de la Fiscalía para revocar el recurso extraordinario de casación. En pocas palabras, la Fiscalía quiso decir que precisamente se le atribuyó pues la conducta típica de manera adecuada, pero que no tuvieron en cuenta que este delito pues tenía un contraste de género y se evadió, y además que los hechos también recalcan un daño moral por parte de la menor hija de la víctima, en la medida que ella presenció todo, y esto le pudo haber afectado a ella de manera psicológica y mentalmente. Muy bien, vamos entonces a empezar a hablar de las intervenciones de las demás partes intervinientes. Empecemos por el Ministerio Público. La procuradora delegada argumentó que evidentemente se violó el artículo 229 del Código Penal, ya que la intervención que hizo el tribunal en segunda instancia desconoce el alcance y la configuración de violencia familiar. Para eso se basó en la jurisprudencia SP 864 del 2017, radicado 48047, donde se encuentran los temas anteriormente dichos. También invocó lo dicho por el tribunal para la absolución del señor Norman Alberto Quintero Gallo. La decisión entonces es ilegal sostener que no se reúne la antijuricidad material de la conducta del acusado por falta de afectación al núcleo familiar. Segundo, la tipicidad del delito requiere un patrón de violencia sistemático. Tercero, las agresiones del cuerpo de la víctima configuran el ilícito de lesiones personales, que no se puede procesar porque la afectada desistió. Lo invocado por parte de la decisión del tribunal, el Ministerio Público infirió que todos estos argumentos son equivocados, como quiera que sea la forma en que los exprese, ya que según las leyes 882 del 2004 y 1257 del 2008 establecen reglas de la concepción de género para este delito, diciendo que basta únicamente con una manifestación de violencia contra el miembro del núcleo familiar para que el delito se perfeccione. Además, el Ministerio Público argumentó que claramente se evidenció la violencia física, moral y psicológica, ya que no solo afectó a la señora Lely del Carmen Águila Oviedo, sino que también a la menor que presenció lo relatado en los hechos. Quiere decir que el Ministerio Público se acoge a los argumentos y la teoría del caso para convocar al recurso extraordinario de casación. Por parte de la defensa del señor, que fue absuelto, pues intervenió diciendo lo siguiente, que se pronunció diciendo que no toda agresión puede ser catalogada como típica de violencia intrafamiliar, ya que en este orden de ideas la violencia debió recaer en la afectación del bien jurídico tutelado, lo cual no fue así. Además, este altercado considera se puede resolver con la intervención del derecho administrativo y no la del penal, ya que es la última ratio.
tal y como ocurrió en el presente evento en el que la comisaría de familia actuó para reforzar los lazos familiares. En concreto podemos entender que la defensa dijo que si bien hubo un daño que no se adecua a la vulneración de un bien jurídico tutelado, de tal manera también dice que todo se pudo resolver desde la parte administrativa y no desde el derecho penal, siendo la última decisión, siendo el último medio para poder defender la vulneración. Y pues argumenta que precisamente la comisaría de familia actuó para reforzar los lazos familiares, por lo cual considera que nunca existió el delito, ya que no fue reiterativa ni sistemática, simplemente fue un altercado que sucedió de momento. Esto vendría siendo todo en cuanto a las intervenciones también de las partes e intervinientes. Muy bien, vamos entonces a precisar respecto a las consideraciones de la Corte. Las consideraciones de la Corte respecto al caso en concreto, donde la pretensión es conceder violación directa a la ley sustancial, la Corte se pronunció desglosando cada hecho jurídicamente relevante. Respecto a lo dicho por el juez en segunda instancia sobre la ausencia de antijuricidad, es decir, no se vulneró ningún bien jurídico tutelado, basándose en las siguientes palabras: no se reúne la antijuricidad material en la conducta del acusado por falta de la afectación al núcleo familiar. La tipicidad del delito requiere un patrón de violencia sistemático y lesiones La segunda. La tercera, las agresiones del cuerpo de la víctima configuran el ilícito de lesiones personales, que no se puede procesar porque la afectada desistió. La Corte argumentó esta falta partiendo de razonamientos equivocados por parte del fallador, partiendo de lo siguiente. Es decir, la Corte desestimó todo esto diciendo lo siguiente: la ocurrencia del episodio investigado conlleva su potencial antijuricidad por las siguientes razones. Primero, el acusado degradó a su compañera permanente al tratarla con palabras soeces y con violencia física. Segundo, la agresión fue de tal magnitud que causó lesiones significativas en el cuerpo de la mujer, al punto de generar una incapacidad médico-legal de 8 días. Tercero, ese comportamiento se produjo en el seno del hogar y como represalia al pedido del incumplimiento de una obligación paternal. Cuarto, la presencia de una hija de la víctima menor de edad que se encontraba integrada al núcleo familiar agravaría el daño, no solo por el impacto inmediato en la escena que tuvo en ella y que se evidenció con el llanto, sino mediante que necesariamente se produce cualquier escena violenta, más aún cuando involucra a dos de sus seres queridos. Por último, el comportamiento violento no está empoderado por una causal de justificación, como lo sería en un estado de necesidad o una legítima defensa. Por lo anterior, la Corte considera que efectivamente si existió antijuricidad, y por existir antijuricidad, efectivamente existió la vulneración a un bien jurídico tutelado. En estas condiciones anteriormente postuladas, la hipótesis de la ausencia de antijuricidad es un discernimiento erróneo, ya que efectivamente sí existe, como les dije anteriormente. Por lo tanto, le corresponde a la Corte casar la sentencia absolutoria impugnada para que en su lugar condenar a Norman Alberto Quintero Gallo en calidad de autor del delito de violencia intrafamiliar agravada, tal y como solicitó el demandante. Aquí podemos entender entonces que lo que encontró la sentencia el juez de segunda instancia, que no existió nunca un bien jurídico, del daño a un bien jurídico tutelado, es decir, nunca existió la antijuricidad, al pasar todo esto al recurso extraordinario de casación desestimó todo lo anterior, de tal manera que evidentemente sí se evidenció un daño, y la Corte también evidenció la violencia de género para este aspecto, tal y como lo fundamentó en las intervenciones de las partes y como también lo intervino en la teoría y la argumentación del casacionista. Todo lo anterior vendría siendo pues en contexto mi trabajo y lo que hice para poder pues dar solución a lo que nos encomendó el doctor Juan Pablo Alba Serna. Con esto doy finalidad a todo lo correspondiente a la actividad número 2.
para la clase de Derecho Penal Especial.